Bueno, vamos a hablar de esto, del cierre de la gestión de Mauricio Macri en términos económicos, qué va a recibir la próxima gestión, los nombres que están dando vueltas para ocupar el Ministerio de Economía. Hay algunos nombres que no son del Ministerio de Economía, pero empiezan a trascender para el Banco Central también, que es un cargo sumamente importante, por supuesto. El Ministerio de Producción parece que de alguna manera es una suerte de desprendimiento por allí del área económica, también tiene algunos nombres en danza. Bueno, está para hablar de eso Alfredo Blanco, que es economista y por supuesto ex decano de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Córdoba, ya en comunicación vía Skype con nosotros. Alfredo, ¿cómo le va? Buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenos días. Bien, muchísimas gracias por atendernos. Bueno, me parece que el diagnóstico, el balance, mejor dicho, de la CUNSA es bastante certero, ¿no? En esto, en cuestiones de bienestar social, quedaron muchas cuentas pendientes en materia de inflación, de actividad económica. Son todos puntos en donde la gestión de Macri termina en rojo, ¿no? Sí, me parece que el ministro ha tenido, digamos, para ser un funcionario que normalmente los funcionarios defienden la gestión, me parece que ha tenido un gesto de bastante sinceridad. Es obvio, los datos están a la vista, el nivel de actividad visto por el Producto Interno Bruto muestra la recesión que comentaban, los datos de pobreza, aunque al comienzo no había datos, digamos, muy fidedignos por el problema que tenía el INDEC, pero no hay duda de que ha habido un aumento de la población que está por debajo de la línea de pobreza medida por ingreso, y la inflación, aquel tema que alguien le hizo decir al presidente que era un tema de resolver de manera muy sencilla, obviamente ha sido un fracaso importante, ¿no es cierto? Y entonces el próximo gobierno va a recibir esto, en la agenda sin lugar a dudas del próximo gobierno va a estar el tema, digo yo, como prioritario de la inflación, de la deuda, y aunque haya algunos elementos que se puedan señalar como más positivos que en 2015, entre ellos un menor déficit fiscal, entre ellos quizás una estructura de precios relativos, mirando privados versus públicos, más equilibrada. Cuando asumió Macri, en realidad las tarifas de los servicios públicos cubrían poco más del 10% del costo, y eso, aunque ahora ha habido un atraso últimamente, sin lugar a dudas están más alineadas que cuando asumieron. Pero ese panorama, y seguramente cuando asuma el nuevo gobierno agregará alguna información, me parece que son los desafíos más importantes que tiene por delante la gestión que va a comenzar Alberto Fernández, ¿no? Alfredo, venimos de esa reunión, de esa mesa del hambre que convocó Alberto Fernández el otro viernes, y de allí salieron algunos ejes, algunas ideas que parece que el próximo ministro de Desarrollo Social, Arroyo, pondría en marcha. Ahora, como unas tarjetas sociales y demás. Ahora, ¿se puede combatir el hambre si no se logra controlar y empezar a bajar la inflación en la República Argentina, sin hablar de estas cuestiones económicas troncales que tenemos? No, sin lugar a dudas, la inflación, digamos, que es el reflejo de un conjunto de desequilibrios que tiene la economía, y más en los niveles que tiene la Argentina, ¿no es cierto? Nosotros estamos en un nivel de inflación que en América lo único que lo supera es Venezuela, y en el mundo hay que buscarlo en un par de países africanos. Argentina debe estar en el tercero o en el cuarto lugar de inflación anual. Y la inflación, además de deteriorar las posibilidades del cálculo económico, además de hacer cambiar de manera sustancial la conducta de los agentes, sobre los sectores más vulnerables, sobre los sectores que perciben ingresos fijos o que tienen ingresos muy bajos, bueno, la inflación es un castigo tremendo. De manera tal que la discusión sobre resolver los problemas del hambre, que parece ser un programa que nadie puede oponerse, requieren obviamente, además de las decisiones específicas de generar una tarjeta, de monitorear los programas, etcétera, requiere sin lugar a dudas un escenario macroeconómico más estable, porque si no todos los esfuerzos por resolver ese problema, bueno, se encuentran con una valla insuperable, que es que los precios cambian todos los días. Claro, y en ese contexto se habla mucho de
tratar de poner en marcha la economía y ampliar la base monetaria. ¿Es un riesgo frente a esta base inflacionaria que tiene el país? Bueno, hasta ahora yo diría hasta ahora tenemos conjeturas, ¿no es cierto? Hasta que se conozca finalmente quién va a ser el ministro, pero sin lugar a dudas que la idea de que la economía rebote, de que se recupere el nivel de actividad, también es algo compartido. El problema son los procedimientos. Uno puede pensar que bajo ciertas circunstancias una reducción de la tasa de interés que se verifique como consecuencia de que hasta ahora la tasa de interés era un elemento clave para evitar que fueran recursos a atesoramiento de dólares, y ahora en la medida que está restringida esa posibilidad, uno podría pensar se puede ir reduciendo la tasa de interés. Uno puede pensar que si se va a recuperar el poder de compra, que no es una tarea muy sencilla, no es simplemente decir voy a aumentar salarios, porque el sector privado enfrenta dificultades en un mercado en recesión para asumir aumentos de costo. Algunas empresas no lo van a poder hacer, y a su vez el sector público, la posibilidad de aumentar los salarios del sector público aparecen limitados por la necesidad de mirar con cuidado las cuentas públicas, el déficit fiscal, de manera tal que si todo eso supone una ampliación de la cantidad nominal de dinero, eso debe ser manejado con mucho cuidado, porque aunque no se pueda afirmar de que la inflación depende exclusivamente de factores monetarios, lo que es obvio es que no se puede hacer cualquier cosa con la cantidad de dinero, más en una economía en que está claro que la demanda de dinero es muy baja. Cuando digo demanda de dinero, para que nos entiendan quienes nos están viendo, lo que digo es, la gente no quiere tener dinero en el bolsillo. Y entonces, obviamente hay que tener algún cuidado con la expansión de la oferta de dinero, porque eso sí puede llevar a generar presiones inflacionarias, pero bueno, hay que ver, en realidad lo que uno debería esperar es un programa que toque todas las variables. Digamos, uno no puede pensar qué hacer con el tipo de cambio sin decir qué va a hacer con la cantidad de dinero, y no puede decir qué va a hacer con la cantidad de dinero si no dice qué va a hacer con las cuentas públicas, con el déficit fiscal. De manera tal que tienen por delante un desafío muy importante. Alfredo, se habla de Martín Guzmán como, digamos, casi uno de los nombres tapados en términos de futuro ministro de Economía, discípulo de Joseph Stiglitz, el premio Nobel. ¿Qué sugieren esos nombres, esa orientación en ideas económicas? Esto, la pregunta hecha desde un lego en economía, ¿no? Una pregunta de hombre de la calle, digamos, ¿no? Bueno, Martín Guzmán ha hecho algunos trabajos con Stiglitz, y es una persona de una gran formación, es profesor en Columbia, también es profesor en la Argentina. Allá por abril del 76, del 2016, recuerdo cuando se había hecho el acuerdo con los holdouts que había hecho el gobierno, que había asumido unos meses antes. Recuerdo que sacaron una nota en New York Times planteando alguna crítica a la estrategia de Argentina de cómo había cerrado el acuerdo con los holdouts. En aquella oportunidad yo tuve un intercambio de mail con él. En realidad originariamente le había escrito a Stiglitz, que había estado en Córdoba, porque nuestra universidad le dio un reconocimiento, el honoris causa, y en realidad quien me contestó fue Martín Guzmán. Y tiene un conocimiento importante de la situación de Argentina y del problema de endeudamiento. El 31 de octubre en Ginebra, él hizo una presentación que la idea era si la nueva arquitectura financiera internacional iba a responder mejor a problemas de reestructuramiento de deuda, y citaba el caso de la Argentina. O sea, él lo conoce. Claro. A mí personalmente, pero es solo una intuición, me da la impresión que su perfil es más de naturaleza académica, aunque ha hecho muchas veces consideraciones de política económica. Cuando Argentina cerró el acuerdo con los holdouts, Martín Guzmán estuvo en el Senado de la Nación convocado, entre otros economistas, para dar su opinión. Hasta ahora, bueno, diría que en este punto es uno de los puntos que yo tengo cierta preocupación, que es que veo que hay distintas personas que pueden estar convocadas por el nuevo presidente, y me da la impresión que no hay un diagnóstico uniforme, digamos, ¿no? Entonces, bueno, veremos quién es finalmente el ministro. Yo soy de la idea que el ministro que asuma tiene que ser un ministro que tenga realmente
mucho poder, yo diría que tenga casi poder de veto sobre las decisiones de otros ministerios, porque la situación de Argentina es singularmente compleja. La idea, por ejemplo, de la gestión del ingeniero Macri, de no tener un ministro fuerte y de particionar los procesos de decisión que impactan sobre la economía, bueno, hace mucho más complicado los problemas de coordinación. De manera tal que yo digo, es solo una intuición, me da la impresión que Martín Guzmán no va a ser ministro, pero probablemente tenga mucho que ver en el asesoramiento. Habrá que esperar, creo que en la primera semana de diciembre el presidente electo va a anunciar su gabinete y allí tendremos un poco más de precisión sobre cuál es el diagnóstico que tienen y sobre cuáles son las medidas de política económica que piensan llevar adelante. Alfredo Blanco, Fernanda lo saluda, ¿cómo le va? Buen día. ¿Qué tal, Fernanda? Buenos días. Le quería preguntar por el cepo, si cree que en los próximos meses podría hacerse aún más estricto. Se habla hoy de que volvería a lo mejor el impuesto a las compras en el extranjero con tarjetas, aquel 35%. ¿Es un camino de ida el cepo? Bueno, en la actual circunstancia, si uno se pregunta qué van a hacer con el tipo de cambio, por supuesto, como decía yo recién, eso depende de qué se haga con otras cosas, claro, ¿no? Pero en general uno podría decir, bueno, o dejan como está, una restricción fuerte a la cantidad de dinero, la pueden aumentar, pueden poner un impuesto al turismo, pueden, en fin. Otra opción es decir, bueno, podrían desdoblar el mercado cambiario y decir, las operaciones comerciales van a seguir con el tipo de cambio y lo financiero y turismo lo voy a derivar por otro mercado que va a tener dólares más caros porque quiero resolver la disponibilidad de dólares, en fin, pero otra, digamos, esta opción de desdoblar el mercado cambiario, por ejemplo, ha sido sugerida por Cavallo. Otra opción es decir, bueno, ¿por qué no dejamos que el tipo de cambio, digamos, que exista la demanda de dólares, que el dólar se aprecie, es decir, que se devalúe el peso, llevemos el dólar a 100 y pongamos retenciones? Que por ejemplo lo ha sugerido una persona que es egresada de la Universidad de Córdoba, que ha trabajado además con Cavallo, que es Joaquín Cotani. Yo lo que digo es que me parece que en el corto plazo el gobierno no tiene muchas opciones. Las ideas de desdoblamiento, las ideas de evaluaciones bruscas, me parece que tienen el problema de que el pasaje a precios de eso es un problema. Claro. En una economía que va a terminar ajustando los precios al 50%, yo no creo en los que piensan que con un fogonazo inflacionario resuelvo problemas porque licuó el gasto público, cosas por el estilo, porque el gasto público en Argentina tiene un porcentaje muy alto que se ajusta automáticamente, ¿no? De manera tal que a mí me da la impresión que en el corto plazo van a intentar mantener la restricción, ir adoptando otras medidas si la situación se hace más complicada, pero va a depender crucialmente de lo que suceda con la renegociación del pasivo, digamos, de la deuda. En la medida, digamos, es imprescindible que el gobierno logre un espacio de confianza que le permita negociar bien con los acreedores, tanto privados como con el Fondo Monetario Internacional. Y creería que no deberíamos pensar de que van a levantar la restricción, porque aunque va a recibir este gobierno más reservas que las que recibió cuando asumió, pero de todos modos es claro que Argentina tiene un déficit de dólares, digamos, que le impide dejar que los mercados funcionen libremente. Bien. La última, Alfredo, ¿las retenciones son inevitables? ¿Va a haber novedades, cree usted, ni bien asuma el próximo gobierno? Bueno, hay muchas versiones de que van a poner retenciones. Alguien podría, digamos, argumentos a favor es decir, miren, el tipo de cambio hoy, aun cuando esté tan tranquilo en torno a los 61.50, el tipo de cambio hoy, en términos reales, es más alto que el de comienzos de la gestión de Macri. Y ni qué hablar del que estaba vigente a principios de 2015, de manera tal que uno podría decir, bueno, en la medida en que el tipo de cambio aumentó tanto, o aumentó en términos reales, puedo poner una retención. Ahora, eso tiene naturalmente una dificultad. La primera dificultad es decir, si yo necesito dólares, en realidad gravar a la principal fuente de las exportaciones puede ser inconveniente. Y además me parece
que tendría, dependiendo obviamente de los niveles, pero tendría una resistencia de parte del sector agropecuario. De hecho, yo en conversaciones que he tenido con dirigentes ruralistas, está clara la preocupación y esperan que no se repita la experiencia que hubo en su momento siendo presidente la doctora Fernández. Está bien. Parece que a lo mejor, pero también hay que ponerse en el lugar de que el que toma la decisión, la toma en un momento en que, digamos, dice, tengo que resolver la cuestión del déficit fiscal, tengo dificultades para bajar el gasto público, y empieza a mirar, bueno, ¿cómo aumento los ingresos? Y bueno, allí pueden surgir decisiones que son inconsistentes con un buen programa de largo plazo, pero que aparecen a veces como imperativo del corto. Claro. Alfredo, como siempre, le agradecemos mucho estos minutos, ha sido muy amable. No, al contrario, les mando un abrazo a todos. Que ande muy bien, gracias.